Están Hernán Lecher, que es el director del Centro de Economía Política Argentina del CEPA, y Andrés Aciaín, doctorando del CONICET y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz. Fueron nuestros elegidos para el tema de la próxima media hora, que se presenta así. Este año terminaremos una inflación alrededor del 30%, lamentablemente. Se conoció el dato de inflación del INDEC del mes de septiembre. ¿El número es el esperado? No, es un poco más de lo esperado. 6,5%. Recordemos que la mayoría de las consultoras situaba a la inflación de septiembre en el 6%. Es la segunda mayor inflación en todo el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, anda pensando en el almanaque. Sí, ¿cuáles son tus viajes, los horarios de trabajo, si tienes fortuna de tener laburo? Mirá lo que más aumentó. El transporte, un 10,4%. Es el rubro que más aumentó. Y trenes, hay que ver también qué pasa con subte, si empieza a aumentar, y eso también puede impactar en la inflación futura. El tarifazo en Argentina es obsceno. Solamente en gas promedio 1.600% desde diciembre de 2015 hasta la fecha. El aumento tarifario es lo que le permite tener estas ganancias fabulosas. Y acá tenemos las regiones con más inflación. 7,3% el noreste de la Argentina, un 6,8% en Cuyo. Estamos hablando acá de promedios que superan incluso el índice nacional. 6,6% el Gran Buenos Aires, nada más ni nada menos, y 6,6% en la Patagonia. 20% aumento de fideos, 20% de las hamburguesas, aceite 17,6%, pan 16,7%, arroz 16,3%, pollo 15,8%. Harina de trigo aumentó en lo que va de este año el 118%. Que más golpea la canasta familiar, los bienes que se exportan, los alimentos, los insumos, están subiendo mucho más que eso. De la mano de la baja de la inflación vamos a ver una recuperación en los salarios reales y en el consumo. Estamos seguros de que ese fenómeno está cerca de comenzar a producirse, pero digamos, no pensamos que haya que ponerle fecha, sino pensar en cuál es la secuencia. Reitero, estamos por Facebook Live y con Hernán Lecher, el director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, y con Andrés Aciaín, que dirige el Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz. Bueno, estoy resumiendo el currículum, ustedes sabrán. Y además son, creo que a esta altura, bastante conocidos. ¿Hay algún dato novedoso de todo esto que se conoció? ¿Hernán? ¿De la inflación? Sí, del componente de la inflación. No sé si novedoso es el término, o algún aspecto sobre el que haya que detenerse más en particular. No, a mí me parece que lo que cuando uno abre un poco el indicador, lo que encuentra es, por ejemplo, la variación de precios fenomenal del tema de la harina, entre otras cosas, ¿no? Que es lo que venimos diciendo en términos de dolarizar los principales precios de la economía argentina. Y ahí debería incluir no solo la harina tiene impacto sobre un montón de componentes de la góndola, o sea, desde las galletitas, los fideos, el mismo pan. El pan tiene una problemática en particular, la bolsa de harina o el paquete de harina en sí. Todo lo que tiene que ver con servicios por fuera de la góndola, pero que en definitiva también están dolarizados, y la nafta, que también atraviesa todos los productos de manera transversal. ¿Por qué? Y porque vos tenés costo de distribución en los productos que tenés en la góndola, y es más, 1/3 del gasoil que se consume en la Argentina es para la producción agropecuaria, con lo cual, cuando vos dolarizaste... 1/3 del gasoil que se consume en la Argentina, ¿sí?, es para la producción agropecuaria. Okay. Dicho de otro modo, si vos dolarizás la nafta, el gasoil, los combustibles en general, los hidrocarburos, cuando se te escapa el dólar, te aumenta en los fideos, cuando lo haces escapar. O cuando lo haces escapar deliberadamente, se te escapan los fideos, porque el trigo aumentó, porque aumentó tal vez a nivel internacional y vos lo tenés en commodities, pero además te aumentó porque el gasoil que usaste para la cosecha también está dolarizado, con lo cual te entra por todos lados, digamos. Ayer Macri, en el coloquio de IDEA, me viene muy a cuento por esto que estás diciendo, habló sin embargo de los costos de la logística que hay que bajar, relacionándolo a las mafias de Moyano, como metamensaje, ¿no? De la logística, por ejemplo, de lo que es dolarizar los combustibles y lo que te sale transportar
no habló un pito. Andrés. Dante Sica durante la semana, el ministro de Producción, también insistió sobre eso y dijo que por eso estaban ampliando la red ferroviaria en la Argentina, sí, porque no podía ser que se dependiera tanto de los camiones. El que hablaba, bueno, aparte de Pedro, era Hernán Lecher. Andrés Asiaín. Sí, eso me hace acordar, el gobierno, desde que asumió, está planteando una especie de batalla por la lucha de la baja del costo argentino, ¿no? Sí. Y la apunta... Bueno, ayer salario, en coloquio de ideas, flexibilización laboral. Salario, impuestos y empresarios ineficientes, en este caso los camioneros, con el transporte. Y mientras aumentan lo que yo denomino el costo anti-argentino. El costo financiero, con tasas de los bancos por las nubes, el costo de las materias primas, dolarizando, digamos, y quitando retenciones antes, ahora dieron por orden internacional cierto... paso atrás, pero bueno, el costo alto de las materias primas, de los alimentos y de la energía y los combustibles, ¿no? Que en realidad entonces lo que se está discutiendo no es una baja de los costos, sino una redistribución del ingreso, que obviamente tiene un cambio en los componentes de costo en la Argentina, donde los costos que hacen a las mayorías populares, trabajadores, un Estado, empresas, digamos, vinculadas al mercado interno, es atacado y se favorece el ingreso y el costo de las minorías que forman parte estructural de este gobierno, ¿no? El sector financiero, el sector agropecuario, el sector de energético y tanto en lo que es extracción como distribución. Después no sé si con el tema del aumento de precio, nosotros desde el Centro de Estudios Calabrini Ortiz seguimos más de 20.000 precios online. ¿20.000? Sí, precios online en Buenos Aires, en Santa Fe. Lo que hacemos es con un software captar semanalmente los precios que van publicando los grandes supermercados en sus páginas web online, y vamos viendo cómo evoluciona la inflación. Y lo que estamos viendo es que esta alta inflación de septiembre permanece en octubre. Para que tengamos una idea, el último dato semanal, que es de la segunda semana de octubre, la inflación en los supermercados fue del 8,09 mensual, ¿no? Comparado contra la segunda semana de septiembre. Había tocado un pico en la primera semana de octubre que casi había arañado el 10, 9,9. Ahora descendió un poquito por la estabilidad del dólar, lo que quiere decir es que la inflación muy alta va a estar septiembre-octubre, ahí se concentra el impacto de lo que fue la suba bestial del dólar cuando pasó de 20 a 40 pesos, ahora bajando un poquito, como sabemos cuando baja los precios no, pero cuando sube los precios sí, ¿no? Esto es una regla económica práctica, pero lo que marca entonces que va a continuar 2 meses de muy alta inflación. Y con estos 2 meses de muy alta inflación, con el escenario más optimista para el gobierno, para los 2 meses que quedan del año, la inflación va a terminar entre el 48 y el 50%. Más cuadernos urgente, ¿no? Ahí hay un dato, te agrego. Ayer Bonelli, en Clarín, hace un artículo donde dice que aparentemente Duhovne, en una reunión de gabinete, había planteado o estimado la inflación para el mes de octubre en 5 y noviembre y diciembre en 3 y 3, lo cual le da 47,5. Bien, a esta altura del partido, digamos, según el gobierno, según Bonelli en realidad, que no hay mucha diferencia, pero finalmente la inflación está muy cerquita de 50. Yo diría que es un pronóstico conservador, coincido con Andrés, que si vos tenés un 6%... ¿Conservador el 50? El 5% en octubre. A mí me parece que probablemente esté más cerca del 6%, sencillamente con 6, 3 y 3, para los 3 meses que restan en términos de inflación, estás en el 49%, con lo cual no parece para nada locado pensar en un 50%. Estoy tirando datos relativamente conservadores, digamos, si se quiere, a esta altura del partido. Por más que no llegue al 50, sí, bueno, como 47, 49, 51. Digamos, el nivel de inflación es de los más altos de las últimas décadas. Yo creo que estos niveles mensuales que vamos a tener octubre-septiembre nos tenemos que remontar algún mes de 2002, o si no... 2002, abril creo, 2002. Bueno, por eso, es muy... Y después, si no, previo a la convertibilidad, o sea, son niveles de inflación muy altos. El problema que tiene estos niveles de inflación es que si se sostiene en el tiempo una política así, no es que después se van. Porque el gobierno piensa, tira una bomba de... Sí, o si baja el dólar, bajan los combustibles. No. Queda una inercia inflacionaria que va subiendo el piso. Y esto explica el fracaso también en términos de su programa económico, cuando ellos dicen, bueno, vamos a decir, no crece más la base monetaria, ¿no? O sea, la plata que circula, no hay como más definición global.
No hay más plata, Entonces, seca en la dicen, plaza. bueno, todo el discurso ortodoxo que venimos escuchando hace décadas dice, bueno, entonces los precios no deberían aumentar, ¿no? Porque los precios aumentaban porque aumentaba la cantidad de dinero, de acuerdo a ellos. La teoría monetarista. Bueno, ahora no deberían aumentar los precios. Y tenemos en paralelo a la aplicación de ese programa los mayores picos de inflación de los últimos años. Entonces estamos hablando claramente del fracaso de una estrategia y no hay otra política contra la inflación. No es que quemaron los libros, no hay otra política, no tienen otra política. Hoy comentaba las previsiones de accionistas de empresas como Unilever, Nestlé, las voy a repetir porque ha suscitado naturalmente mucho rebote. Unilever, Nestlé, Mondelez, Kimberly-Clark, Masalin, Ford, ArcelorMittal, Bunge, Cencosud, Carrefour, Pfizer, Johnson & Johnson, bien digo, cual más Novartis, IBM, General Electric, que advierten a sus inversores que el manejo de los activos y los pasivos monetarios, la política de stocks y de ventas de parte de la filial local, ya tienen que ser analizadas bajo los parámetros de una economía hiperinflacionaria. ¿Es exagerado? Porque en verdad, lo que a uno le parece, estaríamos hablando de una recesión con inflación. ¿Esta inflación? Sí, eso claramente. El problema que tienen que sus balances no reflejan lo que está pasando, ese es el problema. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando vos mostrás, digamos, en la contabilidad, la ganancia sin actualizarla por inflación... O sea, la ganancia, estás hablando de las filiales locales, Nestlé, no importa, una de ellas. Sí. Digo, cuando la muestran a sus propios accionistas, le están mostrando que ganaron una plata que en realidad no ganaron. Vieron, contra la inflación no la ganaron. Entonces, los activos que están mostrando acá con un determinado valor no reflejan la realidad de esa propia empresa. Ese es el reclamo de ellos, igual, para pagar menos impuestos. Probablemente es para pagar menos impuestos, pero la realidad para el accionista es que el balance se hace para que uno tome decisiones. Ahora, si no refleja la realidad, tenés un problema, no podés tomar decisiones, básicamente. Dicho de otro modo, están en un problema. La inflación en estos niveles no permite que un balance, si no se ajusta por inflación, refleje lo que está pasando. El balance ajustado por inflación, de todas formas, es un mecanismo que tiene sus vericuetos, digamos, pero lo que está claro es que con estos niveles de inflación, el balance no refleja lo que le está pasando a las empresas. Igualmente, esa idea de hiperinflación, digamos, es una idea que tienen de Estados Unidos o países con una histórica baja inflación, de que dicen cuando en 3 años... lo que para nosotros es muy alta, para ellos es hiper. Nosotros vamos a llamar lo que estamos para la historia argentina, es un periodo de alta inflación. Ok. De alta inflación. Ellos dicen, bueno, si en 3 años los precios suben un 100%, ya están en una hiper. Tienen una cuenta así, pero no se aplica a la economía argentina. Nosotros sabemos lo que es una hiperinflación, son inflaciones del 1000 y pico % anual. Nosotros, el riesgo que vemos es, si se continúa con la política de un dólar alto, se puede pasar un escalón más elevado. Si se estabiliza el dólar y se logra descender un poco las expectativas, estaríamos ante un contexto similar a lo que fue 2014, 2016, un poquito más agudo. Ahí llegó hasta el 40, ahora estaríamos arañando casi el 50, pero sin caer en un contexto de hiperinflación. En Argentina, para que se dé una hiperinflación, básicamente lo que tiene que pasar es que el gobierno se quede sin reservas y el dólar evolucione descontroladamente. El nivel de reservas hoy no daría lugar a eso. Lo que sí podría dar lugar es la política desquiciada que había impuesto el FMI de dejar el dólar fluctuar libremente, que era como tenés las reservas pero no las usás, lo que hacía que la economía evolucione casi como hacia un camino de hiperinflación sin tener las bases estructurales para eso. Yo no creo que lleguemos a esa situación, digamos, de hiperinflación, pero sí que se puede llegar a subir ese piso de una inflación que rondaba entre el 20 y 40% más o menos de 2012 hasta ahora, puede subir un escalón más arriba de la mano de la brutal política de dejar el dólar subir, más los tarifazos, más los aumentos de combustible, podríamos saltar a un rango donde el piso pase a 40, ¿no? Entonces, es peligroso porque cuando se suben esos pisos inerciales no se baja fácilmente. El Rodrigazo subió la inflación de un nivel de 40, 70% que andaba. Ciento y pico. 20. Y no bajó del 100% hasta el año 92. Para que tengamos una permanencia, un solo año de la tablita bajó al 80 y pico. Pero el impacto que tiene subir esa expectativa de inflación después se traslada a los contratos de crédito, de alquiler, de las expectativas de salario. Es muy difícil
descenderlo. Por eso es una política que hay que tener cuidado cuando se aplica. Asiaín y Lechter. Seguimos por la red y por Facebook Live con Hernán Lecher, el director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, y con Andrés Asiaín, el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz. Hay un dato, esto proviene de uno de los informes de ustedes del CEPA, Hernán, que tiene que ver con el empleo, y es que creció el porcentaje de mujeres que se volcó a la búsqueda de empleo. Naturalmente, en un momento de crisis como la que estamos viviendo, en realidad vos tenés un incremento, al menos en una primera etapa, ¿no? En la década de los 90 pasó algo parecido, vos tenés un incremento de la población que busca empleo. En ese caso, en muchos casos lo que sucede es que tal vez en una pareja la mujer no tenía o no estaba trabajando y ahora se vuelca claramente a buscar trabajo. Lo que sucede cuando se sostienen niveles, digamos, o un mercado de trabajo expulsivo, es que esa persona en un momento deja de buscar trabajo, ¿no? Entonces quizás la tasa de desocupación no te está mostrando lo que está pasando, ¿no? Porque claro, se frustra, la 10ª vez que fue a buscar trabajo no lo consigue y ya no busca más. En tasa de desocupación es desocupación sobre PEA, deja de ser parte de la PEA y de la desocupación, con lo cual económicamente activa. Claro, te da la impresión que está bajando la tasa de desocupación, cosa que no está sucediendo. Lo que pasa es que la gente está frustrada, ya no busca más empleo. Eso pasó en la década de los 90, todavía es un clásico. Es un clásico. Todavía estamos en la etapa, si se quiere, previa, donde vos no tenés plata en tu casa y salís a buscar lo que sea. El problema es que efectivamente no tenés una changa, no tenés posibilidades de oferta laboral, etcétera, etcétera, con lo cual vamos lamentablemente a ese proceso. ¿Qué otro dato? Vos hablabas del precio de la harina como dato destacado, sobresaliente, si se quiere, del componente inflacionario. Hay también un aspecto a destacar que es la cuestión de los medicamentos, la caída en el consumo de los medicamentos. Sí, nosotros publicamos un informe sobre lo que tiene que ver con consumo. A ver, ¿qué nos dio? Nos dio que la amplia mayoría de los argentinos, aproximadamente el 35%, redujo su consumo en 7 componentes que evaluamos nosotros. Naturalmente, el primer recorte se hizo en lo que tiene que ver con salidas recreativas. Casi el 70% de la gente nos dijo... Salidas y esparcimiento cayó un 70%. No voy a comer afuera, ya está, cortamos eso. Que parece natural, digamos, lo primer lugar donde recortás. En segundo lugar, lo que tiene que ver con alimentación, carne, frutas y verduras. Carne a la cabeza, 54% disminuyó el consumo. Exacto, entre 40 y 50 y 55. Y las frutas, ¿no? Y la fruta arriba del 60%. Pero bueno, más o menos... En el grupo de alimentos tenés estas 3 cuestiones que están entre el 40 y el 60, supongamos. Después el caso de los combustibles, que es medio especial porque depende de quién tiene o no tiene auto y para qué lo usa. Pero en la base, digamos, vos podrías decir, bueno, el consumo que menos se redujo está en estos 2 segmentos que de todas formas tienen guarismos muy elevados. Lácteos y medicamentos. Lácteos, la reducción es del 34% y medicamentos... Consumo. Del 23%. ¿Esto qué significa? Que le preguntamos a una persona, ¿vos redujiste tu consumo de medicamentos? Sí, el 23%. ¿En qué periodo? Es en el último mes, en el mes de septiembre, que coincide... ¿Un mes? No es intermensual, sino la persona que redujo en el último tiempo su consumo de medicamentos. En lo que tiene que ver con medicamentos, ¿por qué es llamativo esta reducción del 23%? Porque en realidad vos reducís el consumo de medicamentos después de haber reducido el resto de los componentes. O sea, dejaste de salir de comer afuera, después redujiste... Comés menos carne. Comiste menos carne, dejaste de cargar nafta, etcétera, etcétera. Compraste menos leche y finalmente reducís en lo que tiene que ver con medicamentos. O sea, es como lo último. Es que es lo último que estás jugando con tu salud. Es una locura que el 23% nos haya dicho que reduce su consumo de medicamentos. En los sectores de menores ingresos es casi el 30% que te dice esto. Y la verdad que uno lo contrasta un poco con lo que pasa en la calle y efectivamente es así. Habría que ver además el discriminado de qué es lo que bajás, ¿no? En términos de medicamentos. ¿Qué bajás? ¿El Ribotril o bajás el Ibupirac? No sé, ¿se entiende lo que digo? Claramente. A mí me pasó... No, lo pregunto por esto que señalás de que los sectores más pobres dicen que redujeron su consumo de medicamentos en un 30% en el último tiempo. Es una barbaridad. A mí me pasó una anécdota, quizás es un poco ilustrativa de esto. Un jubilado
que fuimos a visitarlo al centro de jubilados y con mucha vergüenza me dice, uy, te voy a contar esto, pero si me escuchara mi hijo y mi médico me van a putear, dice, porque estoy tomando una pastilla de las 3 que tengo que tomar para la presión arterial. Me dice, estoy tomando una de las 3, claro, me dice, porque el medicamento yo no lo puedo comprar, me lo compra mi hijo y no le puedo pedir que me compre más, porque la verdad que ya me da vergüenza, él tiene su vida, le cuesta el trabajo, no le alcanza, tiene hijos, etcétera, etcétera. Entonces, él reducía su consumo de medicamentos de 3 a un solo medicamento o toma por día, básicamente, ¿no? ¿Les puede cerrar? Es una de mis preguntas madre. ¿Les cierra en algún momento esto? Mira, ponele baja. Vos, Andrés, hablabas de... bueno, no es un contexto de hiper le pueden decir afuera porque están acostumbrados a una inflación muy baja. La alta ya para ellos es hiper. Pueden planchar al dólar. Planchar al dólar implica que en algunos sectores de clase media puede haber sensación de estabilidad. ¿Por dónde les cerraría, Pa? Mira, el escenario más optimista... Te lo pregunto incluyendo... A ver si se entiende, el componente político. Sí, por eso. ¿No? Porque la verdad es que le cierre por lo económico suena muy complicado de entender. Sí, el escenario más optimista, digamos, el plan ideal de ellos sería lograr con esta política de altas tasas cierta estabilidad del dólar, que le aprueben en el Congreso el presupuesto, con esto se destrabe el crédito del FMI, esto genere cierto margen de que disminuya la salida de capitales, y les permita llegar con las reservas y el crédito hasta las elecciones con el dólar estable. Más la cosecha, ¿no? Más la cosecha, con una economía cayendo, pero no tan brutalmente. Sí. Y después jugar en la confrontación política entre el antes y el después, y rebuscar, no sé, algún tema de seguridad, algún tema fuera de cosa, y llegar con algo armado a las elecciones, siempre tratando de dividir la oposición y tener... digamos, con eso alguna chance, ¿no? Ese es el escenario optimista de ellos. Del gobierno. Tiene muchas dificultades, ¿no? Primero, la estabilidad del dólar, tratada con pinzas. El esquema que le plantea el FMI le da muy pocas herramientas de intervención, ¿no? Le dice, bueno, si supera los 44 pesos, tenés 150 millones de dólares para gastar. Hubo jornada que perdimos 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces eso quiere decir que a la primera de cambio, que haya una demanda fuerte de dólares, esa estabilidad y esa banda cambiaria vuelan por el aire. Primer punto, difícil. Segundo, bueno, tienen que aprobar el presupuesto. Si aprueban el presupuesto, eso se lo dijeron los inversores internacionales con los que se juntó Macri la última vez que fueron a Estados Unidos, distintos grupos de inversores le dijeron, mira, si no aprobás el presupuesto, no te vamos a, de ajuste, no vamos a llevar plata a la Argentina. Si lo aprobás tampoco, porque con ese presupuesto y esa política no tenés chances electorales. Entonces estás metido en un camino que no tenés salida, ¿no? Básicamente le dijeron. Entonces el segundo riesgo es este. O no le aprueban el presupuesto o se lo aprueban. Los dos son riesgosos. Si no se lo aprueban, porque se le puede caer el crédito al FMI y con eso se dispara nuevamente la fuga de capitales y... Pero ganan políticamente, porque van a acusar a la oposición de ser culpable del fracaso. Y por eso le decía Andrés... Consuelo de tonto. Consuelo de tonto que tu economía se explote el dólar, se vaya al piso, también después le podrás decir a tus hijos, fue culpa pero fue culpa que no estás más. Entonces eso lo veo relativo. Aguántame que va el info y después cerramos. Están Andrés Asiaín y Hernán Lechner. Asiaín se refería antes del info a las probabilidades de que le cierre con una respuesta en donde se carga más la probabilidad de que eso ocurra políticamente, porque estabilizan el dólar, porque les puede entrar lo de la cosecha, por aparato mediático, por lo que fuere, pero es la forma en que les pueda cerrar con los riesgos de que a la primera de cambio le sube el dólar y se les cae todo el edificio. Más el componente de la votación presupuestaria. ¿Vos, Lechner, qué pensás de eso? No, comparto. Creo que hay 5 o 6 elementos que recién decía Andrés, que cualquiera puede fallar, ¿no? Digamos. Pero supongamos que todo funcione, el éxito finalmente de este modelo económico es, para lo que viene, una profunda recesión, con lo cual también gira el foco a qué pasa en el conjunto de la sociedad. Estamos hablando, recién hace un ratito... Sí. Perdón, nada impide que metan concepto político cuando quieran, ¿no? Digo, al margen de el estricto dato económico. No, lo que decía es, estábamos hablando de una inflación que puede orillar el 50%,
con salarios que tal vez pueden estar entre el 20 y el 25, es decir, una pérdida de poder adquisitivo fenomenal en la Argentina, fenomenal. En ese contexto me parece que, bueno, hay que hacer foco en qué pasa en esa situación. Yo vengo de San Martín, por ejemplo. San Martín, acá en la provincia. Sí, en lo que tiene que ver con la vida de las pymes. Bueno, ¿qué pasa con las pymes en lo que viene? No, la verdad que están cuasi sepultadas. San Martín empieza a caminar, a volver a ser lo que en la década de los 90 era un cementerio de fábricas. Y te digo, y la última cosita, más en el plano de lo político. Yo creo que el gobierno abandonó la posibilidad del éxito en materia económica. Creo que apuesta de cara al año próximo exclusivamente al duranbarbismo, digamos, a ver cómo hace que esto sea decorado de tal manera que parezca otra cosa, sencillamente eso. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, creo que básicamente el gobierno entregó el manejo de la economía al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional no tiene una visión política, ¿no? En todo caso, si cae Macri, lo que le importa al Fondo Monetario Internacional es dejar una economía lo suficientemente condicionada para que quien venga tenga que negociar con ellos, ¿no? Y esa es su estrategia de poder. Y el gobierno ahí está encerrado, ¿no? Si fracasa, los factores de poder internacionales buscarán otro sucesor relativamente sumiso a su programa económico. Otra de las variables también en esto de garantizar o no la estrategia de gobierno, y creo que es la fundamental, es también la situación social, ¿no? O sea, el nivel de conflictividad social implícito en este programa económico, que dijimos, el mejor de los éxitos es una economía con recesión, caída del empleo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Ese es en el caso exitoso. En el otro es directamente una desestabilización económica con un dólar saltando por las nubes. Genera situaciones complejas. Bueno, acá se hablaba el tema de ya gente que no puede pagar los medicamentos, gente que empieza a saltear comida, suben los precios de los alimentos básicos. Entonces se genera una situación de tensión social que digamos también puede ser el límite, ¿no?, a estos proyectos. Lamentablemente esperemos que no, que el límite pueda venir desde la política antes de llegar a esas dramáticas situaciones sociales, ¿no? Pero hay que tenerlo siempre en cuenta. Tomemos eso, que el límite pueda venir desde la política. Tampoco parecería que pueda haber otro, ¿no? Gracias a ambos. Gracias. Gracias a vos.